Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Primero que todo, pues ofrecerles una disculpa por cómo se terminó la clase del día jueves, pero pues la verdad tuve un daño fue en la aplicación, más no fue cuestión de internet ni nada, sino en la aplicación de Zoom que no me entraba y me sacaba de una vez. No sé qué pasó, pero bueno, tuve que desinstalarla y volverla a instalar. Entonces, por eso, pues no me pude volver a conectar. Sin embargo, pues digamos que ya como que iba terminando de darles toda la información que tenía pues programada para nuestro primer encuentro de lo que tiene que ver con nuestro trabajo de este semestre. Básicamente, pues lo que me faltaba por decirles, pues es cómo vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Yo les había comentado, les había dicho en la tutoría y sé que ya algunos han mirado porque pues ahí me registra quiénes han entrado al curso, quiénes han estado mirando la información. Entonces yo les había comentado que, digamos, la programación ya en el curso de la plataforma, pues ya ustedes tienen toda la programación que tiene que ver eh, con su clase o con esta asignatura, pues hasta el 2024. Sin embargo, el material de trabajo y estudio, pues en este momento lo tenemos de las dos primeras unidades, que es lo que corresponde para lo que vamos a trabajar en este 2023. Ya la unidad 3 y 4 que la vamos a trabajar en el próximo año, entonces ya pues terminando las actividades de este año, pues ya les subiré el material para que pues ya podamos arrancar el año entrante con todo el material listo. ¿Cuál es la idea? Yo les comentaba a ustedes que esta asignatura de matemática, la idea es hacerla pues lo más trabajada posible por parte de ustedes para que sea de esa manera pues mucho más productiva. Por eso la información o el material que vamos a trabajar pues ustedes lo encuentran ahí. Ya les voy a compartir acá para que miremos. Entonces, en nuestro curso ya ustedes tienen ok, bueno, entonces aquí en el curso, pues ya ustedes tienen el material que vamos a trabajar. Este material, pues yo se lo subo en PDF para que ustedes lo puedan mirar y luego sobre ese material vamos a hacer nuestra tutoría del día. Básicamente en el documento que yo les subí ahí en PDF, que es este mismo que les estoy mostrando aquí en Word, pues está la temática que vamos a trabajar. De pronto hay alguno que otro ejercicio, perdón, uno que otro ejemplo, y luego aparece ejercicios de afianzamiento. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes, y la invitación que yo les hago es que antes de la tutoría, ustedes revisen el documento, revisen la temática, porque la idea es que estos ejercicios que están aquí, pues lo podamos digamos, realizar y a la medida que lo vamos realizando, pues vamos resolviendo todas las dudas que se les hayan presentado. Por ejemplo, para este primera tutoría que tenemos lo que tiene que ver con proposiciones lógicas, empezando lo que es la parte de lógica proposicional. Para nuestra próxima tutoría, entonces, tendremos lo que son los conectores, también tenemos estos ejercicios de afianzamiento. Esos ejercicios que aparecen ahí no son para que ustedes, no son los que corresponden al producto, son los que vamos a trabajar en las tutorías para poder resolver las dudas. Y ya al final del documento, entonces ahí sí ya encuentran ustedes, pues lo que tiene que ver con los ejercicios que deben realizar como producto. Entonces, digamos que el material está, la idea es que ustedes lo vayan mirando, lo vayan trabajando para que estos encuentros que nosotros realizamos, estos encuentros sincrónicos, pues podamos aprovecharlos para resolver todas las dudas que tenemos. Digamos que era como lo que me faltaba decirles en la tutoría del jueves, en ese primer encuentro que era para dar como las indicaciones. No sé si de pronto hay alguna inquietud, alguna pregunta que pues ese día se quedó por resolver en la tutoría. No, señora. Ok, perfecto. ¿Cómo van con la conformación de los CIPAS? Ya los han organizado? Venga, miramos Sí, por aquí. señora, ya lo organizamos. Perfecto. Sí, profe, ya.
Perfecto, listo. Entonces vamos a empezar nuestra temática que tenemos planeada para el día de hoy. Esta primera unidad se llama lógica matemáticas y esta primera unidad pues corresponde al trabajo que vamos a realizar en estos primeros eh, tutorías, primeros encuentros que tenemos para que podamos abordar. El tema de lógica matemática y de hecho nosotros vemos Mm, Daniela, de pronto es, incluso no sé la verdad si, bueno, voy a comentar, de hecho incluso por ahí también vi ayer que un profesor colocó le hizo esa sugerencia a los encargados del soporte de la sala Zoom de la universidad, porque incluso precisamente ahorita yo me conecté a la clase y me salía bloqueado el micrófono. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve cerrar la clase, cerrar la llamada, salirme, o sea, todo, cerrar todo y volver a ingresar a Zoom y ahí sí ya me apareció activado el micrófono. Entonces, voy a enviar también la sugerencia para que revisen si es de pronto algo que está pasando con las salas Zoom de la universidad. Si no, pues por ahora te sugeriría que salgas de la llamada, vuelvas a ingresar a ver si de pronto mejora la situación. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar esta primera unidad que vamos a trabajar de lógica matemática que va desde el 18 hasta el 26 de noviembre, de estas tres tutorías. ¿Por qué vamos a trabajar? Y de hecho, cuando yo creo que los que ya miraron el documento y los que no, pues lo que vamos a mirar ahorita, pues va a parecer como raro que estemos, parecen más como clases de filosofía o algo así. Y de hecho, pues en filosofía también se trabaja la lógica. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esta temática o cuál es el objetivo que nosotros buscamos trabajando eso? Fortalecer esos procesos de razonamiento, independientemente si son ejercicios de matemáticas o de ejercicios de filosofía, de economía, bueno, independientemente de cuál sea el contexto, pues nosotros necesitamos fortalecer esa capacidad de análisis de la información que me están dando para resolver un problema, sea cual sea el contexto. Entonces, la lógica matemática, pues nos ayuda a fortalecer esa capacidad de razonamiento y de comprensión. Por eso es que, pues es con el ejercicio que vamos a empezar. Bueno, otra cosita antes de, aquí en el curso encuentran este objeto virtual de aprendizaje que está programado para trabajar lo que es la función cuadrática y la función lineal. Estos objetos virtuales de aprendizaje son desarrollados o han venido siendo desarrollados por los docentes de matemáticas, donde pues aprovechamos como, digamos, esa formación que la universidad también nos está dando a los docentes para empezar a diseñar estos objetos virtuales de aprendizaje y hacer, obviamente, aprovechar las nuevas tecnologías para poder llegar de una mejor manera a los estudiantes. Entonces, digamos que este tema como tal de función cuadrática y función lineal, digamos que es un tema fácilmente comprensible ya para terminar nuestro semestre, es decir, cuando ya hayamos pasado pues por toda la temática que vamos a trabajar acá, ¿sí? Acá ya casi que nuestra cuarta unidad. Sin embargo, el material es un excelente material, está muy bien diseñado, está muy didáctico para los estudiantes, entonces pues también la invitación es que entremos a ese objeto virtual de aprendizaje, está relacionado con la función lineal y la función cuadrática, funciones muy utilizadas en el campo empresarial. Entonces, por eso, pues la invitación es a que entren, lo miren, lo lean, porque ahí pues les enseña de una manera muy didáctica lo correspondiente o lo importante de la función lineal y la función cuadrática. Entonces, también pues para lo que lo tengamos presente, que es un material muy bueno que tenemos ahí, no hay que hacer, digamos, como actividad evaluativa o por decir es obligación, no está dentro de nuestras actividades evaluativas, pero sí es un material muy bueno que se ha venido desarrollando con la universidad para poder poco a poco ir avanzando a estos procesos
de formación, ¿sí? Ustedes saben que ahorita todo lo de la tecnología y la inteligencia artificial pues está muy a la mano de las personas y entonces esto no significa que esto nos vaya a reemplazar nuestras clases, no, de alguna manera significa que es la invitación a que los estudiantes vayan mirando qué es lo que está pasando o cómo está y en los encuentros sincrónicos, cuando ya están con su docente, pues puedan resolver todas las dudas que hay. ¿Listo? Entonces también quería hacerles la aclaración sobre ese objeto que encuentran ahí, sobre ese OVA que encuentran ahí al inicio de la tutoría. Pero bueno, entonces vamos a seguir con lo que tiene que ver con lógica proposicional. Esa capacidad de razonamiento. Voy a dejar por acá, no sé si de pronto algunos ya lo miraron, ya lo analizaron y ya tengan la respuesta a ese acertijo que yo les coloqué acá. No sé si ya todos lo miraron o si no, de todas maneras lo voy a dejar ahí unos minuticos para que lo miren, lo lean, analicemos la información que está ahí y ahorita entonces buscamos la respuesta de ese ejercicio. Hola, profe. Señora, Ah, no, yo pensé que me había quedado sin señal o algo así. no, no señora, estamos mirando, Ah, a veces decimos, no, 5 minutos y
y en momentos así nos damos cuenta que 5 minutos son largos. No, son 5 minutos que les di para que miraran el ejercicio. Los que ya lo miraron con anterioridad y ya tienen la respuesta, pues ahorita la vamos a socializar, y los que no, estamos mirando y analizando esa situación y encontrando cuál es la respuesta correcta, en qué cofre está la esmeralda. Ah, ok, ok. Vale, profe, Ok, gracias. listo. Hola, Lady, buenos días. No, señora, estamos analizando la situación que está en este momento en pantalla. Ya un minutico y ya para que me den la respuesta. Bueno, listo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Listo, entonces Yo, profe, listo, señora. está en el primero. ¿Está en el primer cofre? Sí, Bueno, a ver, listo. Entonces, Daniela nos dice que está en el primer cofre. ¿Los demás qué dicen? No, ¿Están de acuerdo? profe, yo también digo que está en el primer Sí, cofre. está en el primero. Sí, en el primero. Sí, estoy de En el acuerdo. primero, porque cuando una proposición lógica empieza ay, no sé cómo explicar. Bueno, a ver. Hay alguien, bueno, escuché que varios dicen que está en el primero. ¿Hay alguien que piense que no está en el primero?
¿Alguna otra opción de respuesta? En el Profe, pues yo segundo. detallé, o sea, en lo que estaba leyendo, creería que es en el primero. Pero. Ah, no, profe, ya corrigió. Es que aquí había en el segundo estaba mal escrito. Ok, sí, me faltaba la palabra está, pero bueno, digamos que Ah, estaba el no. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos a leer el ejercicio y vamos a mirar. Dice, dentro de uno de los tres cofres hay una esmeralda y a cada uno lo identifica una leyenda, pero solo una es verdadera. Solo una leyenda es verdadera. ¿En qué cofre se encuentra la esmeralda? Entonces vamos a, lo primero que nosotros hacemos, o bueno, cuéntenme alguno de ustedes qué fue lo primero que hizo para desarrollar el ejercicio, para tomar la decisión que está en el primer cofre. Profe, pero yo no había visto profe, que usted corrigió la segunda. yo lo vi, o No, sea, pero espérame, pero es que la corrección de la segunda en realidad pues no implicaba mucho porque dice la esmeralda, o sea, lo que le faltaba era esta palabra está, ¿sí? Pero dice la esmeralda no en este cofre. Entonces, pues de alguna manera, eh, dentro del enunciado estaba implícito que nos está diciendo que no está en ese cofre, ¿sí? Pero bueno, digamos esa palabra faltaba, aunque no es determinante para tomar la decisión. Bueno, listo. Entonces, alguien, qué pena, es que como estoy es en el documento de Word, no veo quién me está hablando. Entonces, alguien iba a empezar a decirnos cómo lo resolvió. yo me fui, o sea, apenas lo miré, supe que estaba en el primero porque solamente leí la primera que decía, la esmeralda no está en el tercer cofre. Y cuando me fui ya no, o sea, no tuve necesidad como de matarme tanto en el sentido de releer, con solo saber que aquí decía, en la primera decía, la esmeralda no está en el tercer cofre, enseguida lo descarté. Ok, Y ya, y cuando era en el segundo, la esmeralda no, y decía, la esmeralda no, en este cofre, yo dije, ah, no está en este cofre, este está en el primero. ok, bueno, ¿alguien Y más? listo, no me dio tanto, o sea, con solo mirar ya supe que era en el primero. Vale, vale, listo. ¿Con qué? ¿Alguien más? Pues yo, profe, pues yo analicé los tres cofres, pero trata como de confundir. El segundo cofre indica pues que, o sea, él mismo se está dando la respuesta. Yo creo así que él mismo se está dando la respuesta que pues hay posibilidad que tenga la esmeralda ahí. Ok, listo. ¿Alguien más? Profe, yo creería que es la 2 también. O sea, que está en el 2. ¿Sí? Ah, ok, pero mira que casi la mayoría está inclinado a decir que está en el 1. Pero, profe, ahí lo enreda, ahí lo de la 1 y la 3 lo enredan a uno porque dice, la uno señala que no está en el tercer cofre y cuando uno llega al tercer cofre, ella indica que supuestamente está en ese cofre. Ok. Entonces ahí es donde O uno sea, queda como en la duda. porque, o sea, si, yo me guié fue por los números, decía, la esmeralda no está en el tercer cofre, y me fui para el número 3, y cuando dice, está en este cofre, yo dije, bueno, si no está en el tercero y está en este cofre, o sea, quiere decirte que estás en el primero. Ok. O sea, Bueno, bueno, por lo que me han dicho, de pronto si alguien pues lo hizo de esa manera, pues está bien. A veces nosotros utilizamos algo que los demás no han dicho que han utilizado y entonces pensamos que ya nos equivocamos, ¿sí? Entonces, bueno, si alguien ya lo hizo así, pues bien, pero pues me voy a basar en lo que me han comentado hasta ahora. Miren que ustedes en sus diferentes estrategias se fijaron en los números de los cofres y se fijaron en los enunciados o la leyenda que tenía cada uno de los cofres para empezar a buscar que entre ellos les dijeran la verdad. Pero alguien se fijó en lo que decía aquí el enunciado, que decía que cada cofre tiene una leyenda, pero solo una es verdadera. Porque mire que el enunciado nos estaba diciendo que lo que teníamos que mirar o sea, la estrategia que íbamos a utilizar para saber dónde estaba el cofre
teníamos que identificar si lo que dice, si el enunciado de cada uno de los cofres es verdadero o no, y solo una de ellas puede ser verdadera, ¿sí? Entonces, Pues, a veces nosotros desestimamos esa información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos que empezar a mirar es cuáles son las opciones que me hacen verdadero el enunciado. Miren que cuando nosotros decimos que algo es verdadero, no significa que tenga que decir sí, ¿sí? Sino que se aplique a lo que estamos analizando. Entonces Ah, aquí, ok, profe, entonces quiere decir que es la tercera, o sea, no nos guiamos del número, sino lo que dice como el enunciado este, y dice, la esmeralda está en este cofre, o sea, está confirmando de que está en el tercero, o sea, nos faltó fe lógica. no, pero mira que Pero según la Primero leyenda también verdadera es está la afirmando que 2. no está. La es, verdadera es la 2. Pero es, es que en el primero también está afirmando que no está. Y puede ser el primero porque puede ser que la esmeralda no esté en ninguna de las tres. ok, entonces exactamente. Entonces, miren, perfecto. Bueno, me disculpan si no los nombro por el nombre, porque como les digo, yo estoy mirando el documento que les estoy compartiendo, entonces no veo quién me está hablando. Pero la primera estudiante me habló, y a mí me gusta que pase todo eso, o sea, nosotros a veces aprendemos mucho más de los errores que de lo que nos queda bien, porque los errores nos sirven para mostrar por qué no lo debemos hacer así. Miren que yo les estábamos diciendo que el enunciado debe ser verdadero, ¿sí? Entonces, aquí dice la esmeralda está en este cofre. ¿Eso qué significa? Para el 3. Pero si la esmeralda no está ahí, esto no es cierto. Entonces, No, porque en el 1 le dice que no está en el tercer cofre. Entonces, eh, el enunciado verdadero es la 2. ok, entonces vamos a mirar dónde está la esmeralda. Entonces empezamos a jugar con la información. ¿Cuál es lo clave aquí en la información? Que aquí nos dice que solo una de estas tres puede ser verdadera. Esto que tenemos aquí, es la clave para encontrar la respuesta. Y esto es muchas veces lo que nos pasa cuando vamos a resolver un problema. Leemos el enunciado y lo pasamos por alto, no lo detallamos y nos vamos de una vez a la información. Entonces, supongamos que la esmeralda está en el cofre 1. Supongamos que está ahí. Si la esmeralda está en el cofre 1, el enunciado del cofre 1 dice, la esmeralda no está en el tercer cofre. Vamos a partir de que la esmeralda está aquí. Eso significa que este enunciado es falso o es verdadero. Porque me dice, Falso. la esmeralda no está en el tercer cofre. ¿Verdadero? Verdadero, claro. Entonces, Verdadera porque cuando Está empieza, haciendo una confirmación. exacto. ok, es verdadero porque yo estoy diciendo que el cofre, estamos partiendo de ese ejemplo, de que la esmeralda está en el cofre 1. Entonces, si la esmeralda está en el cofre 1, el primer enunciado es verdadero, porque dice la esmeralda no está en el tercer cofre. Nos vamos al segundo. La esmeralda no está en este cofre. ¿Eso es Verdadero. verdadero? Exactamente. Verdadero. Esa también sería verdadero, ¿sí? Porque ya dijimos o estamos partiendo del supuesto que está en el cofre 1. Y nos vamos al segundo. La esmeralda está en este cofre. ¿Eso es verdadero o falso? falso. 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 Ok. Falso. Listo. Esto es falso. Si la esmeralda está en el cofre 1, ¿cuántos enunciados son verdaderos? 2. Dos. Dos enunciados, profe. ¿Y qué nos decía el enunciado del ejercicio? Que solo solo Que una uno solo verdadera. uno es es verdadero. verdadero. Ok, Entonces viene siendo el tercero. ok, entonces esta ya no es. Esta opción no es. Bueno, o vamos a tacharla acá. Listo. Entonces ya no está en el cofre 1, porque si la esmeralda estuviera en el cofre 1, No, todos enunciados serían verdaderos. Y solo me está diciendo que es 1. ¿Listo? Entonces miren que la clave estaba en el primero.
Entonces, ya habiéndoles dado esta clave, entonces ahora hagamos el ejercicio si estuviera en el segundo o si estuviera en el tercero. Entonces me voy para el cofre 2. ¿Vamos? Sería el primero falso. Falso, verdadero y falso. Ok, entonces si el enunciado está, perdón, si el enunciado no, si el cofre está, si la esmeralda, perdón, está en el cofre 1, perdón, el cofre 2, miremos el primer enunciado. Dice, la esmeralda no está en el tercer cofre. ¿Eso qué sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Exactamente. Eso sería verdadero porque estamos diciendo que el cofre está, estamos partiendo del supuesto que la esmeralda está en el cofre 2 y el cofre 1 nos dice la esmeralda no está en el tercer cofre. Eso es cierto, no está en el tercer cofre. La esmeralda no está en este cofre. ¿Eso qué sería? Falso. Falso, falso, falso. Ok. Y en el tercero nos dice la esmeralda está en este cofre y eso también sería falso. 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 Ok. Entonces esa opción. Entonces, exactamente. Entonces, Es sí porque hay una verdadera. exactamente. Entonces, si la esmeralda está en el cofre 2, solo uno de los tres enunciados es verdadero. Entonces, aquí ya decimos que esta no es y por eso la tachamos. Aquí vamos a decir que esta sí cumple. Sin embargo, de todas maneras, pues para asegurar, vamos a analizar la tercera situación. Vamos a decir que está en el cofre 3. ¿Sí? Entonces, si está en el cofre 3, el primer cofre nos dice la esmeralda Falso. no está. Esa sería Falso. Falsa. exactamente. Esa sería falsa. Listo. Luego en el segundo nos dice la esmeralda Verdadero. no está en este cofre, sería verdadero. Y la tercera verdadera. Ok, y la esmeralda está en este cofre, también sería verdadera. ¿Listo? Por lo tanto, no sería la opción porque dice que es solo una verdadera. Exactamente. Entonces esta tampoco sería. ¿Listo? Entonces, en conclusión, como esa tercera situación tampoco cumple con lo que me dice el enunciado, eso significa que esta tampoco es. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La esmeralda está en el cofre 2. ¿Listo? Mire que, y es muy normal que nos pase, que nosotros cuando vamos a resolver una situación nos vamos de una vez a la información que nos da el ejercicio, ¿sí? Y no nos detenemos. Y eso que, o sea, lo que yo les dije cuando alguien me preguntó que si yo estaba hablando, yo les dije, tenemos 5 minuticos para leerlo. A veces cuando uno se sienta a esperar 5 minutos parecen eternos, pero, pero mire que sí nos gastábamos los 5 minutos analizando en detalle la información que estaba en el ejercicio. ¿Dónde estaba la clave para saber cuál era la respuesta? En el enunciado del ejercicio. Mire que nosotros no teníamos que mirar si el enunciado que tenía cada cofre correspondía a la realidad del cofre. No. Lo que teníamos que mirar era si la situación hacía que ese enunciado se volviera verdadero o falso. Y eso es lo que en lógica proposicional se conoce como el valor de la verdad. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? A veces nosotros, mire que el mismo enunciado podía ser verdadero o falso dependiendo de la situación que estábamos analizando. Y lo que teníamos que entender era en qué situación solo uno de los tres enunciados era verdadero. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios son ese tipo de ejercicios de lógica que nos permiten a nosotros valorar o darle valor, perdón, a la información que nos está dando un enunciado. ¿Y por qué les coloqué? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo más que decir, de pronto comentar digamos, es más, por ahí al final, incluso por aquí me escribieron por el chat ya después que estaba en el segundo, ¿sí? Otra situación para analizar. A lo mejor alguien
había deducido que estaba en el segundo, pero como todos estaban diciendo que en el primero, pues prefirió no decir, ¿sí? Que es otra cosa que a veces también nos puede pasar. ¿Sí? Nosotros hacemos un análisis, pensamos que esa es la respuesta, pero pues como vemos que la mayoría dice otra, pues pensamos, esa mayoría vuelve verdad ese enunciado. Y entonces el hecho de que todos, sí, yo también la primera, yo también la primera, yo también la primera, eso estaba volviendo válido o verdadero esa respuesta sin que la fuera, o sin que lo fuera, perdón. Entonces, de eso se trata cuando nosotros hablamos del valor de la verdad de las proposiciones. Cuando algo es cierto, cuando algo es falso. Bueno, no sé si alguien quiera de pronto comentar algo más sobre esta primera parte. Profe, en conclusión, acá es el segundo cofre donde está la esmeralda, ¿sí? Exactamente, sí, señora. En conclusión, la respuesta es que la esmeralda está en el segundo cofre, no porque sea cierto lo que dice ahí, sino porque esa situación es la que hace que solo uno de los tres enunciados sea cierto. Ok, profe. Y con O eso, sea, profe, señora, que hay que leer muy bien es el enunciado, hay que, que muchas veces nos pone pistas y no nos damos cuenta. digamos que exactamente, hay que leer muy bien el enunciado y sobre todo tener muy claro qué es lo que nos determina que nosotros podamos decir esto es cierto o esto es falso. ¿Sí? ¿Qué es lo que O nos sea, define? o sea, lo que hay que leer bien detenidamente es el planteamiento del problema. Sí, señor. O sea, el planteamiento del problema y saber qué es lo que me está, o sea, qué es lo que a mí me dice que estoy tomando una buena decisión. ¿Sí? ¿Qué es digamos, cuál es la condición que yo debo cumplir en ese ejercicio? El planteamiento del problema nos estaba diciendo que la condición era que solo un enunciado o una leyenda era verdadera. Y por eso a eso es a lo que nosotros tenemos que apuntarle. ¿Qué es lo que me están pidiendo que cumpla en la situación? ¿Sí? Entonces, el enunciado hay que leerlo muy bien, hay que entender qué es lo que el enunciado me pide, porque generalmente el enunciado es el que me explica el contexto y me está diciendo cuál es la condición que yo debo cumplir, ¿sí? ¿Cuál es la condición que yo quiero cumplir? ¿Sí? Por ejemplo, si en un ejercicio a mí me pidieran señale el enunciado que es falso y me aparece un enunciado que dice la capital de Colombia no es Bogotá. ¿Esa es la respuesta correcta? No, ¿Por No, qué? ¿Por qué? porque la capital de Colombia es Bogotá. Ok, la capital de Colombia es Bogotá. ¿Pero qué me pedía el ejercicio? O sea, la respuesta vendría siendo correcta porque está viendo cuál es la opción falsa. Y Es si ya viene siendo correcto, ¿verdad? exactamente, sí, señor. La respuesta era correcta porque lo que a mí me decía era señale el enunciado falso. No me estaba diciendo diga si es falso o verdadero el enunciado. Me decía señale el enunciado falso. Y el enunciado me decía la capital de Colombia no es Bogotá. Eso es falso. O sea que eso era lo que yo tenía que señalar. ¿Sí? Entonces, miren cómo el enunciado, cómo lo que a mí me piden que haga es lo que a mí me debe guiar para saber si lo que yo estoy haciendo está bien o está mal. ¿Listo? Bueno, los invito a que hagan ejercicios como este, hay cantidad en internet, son ejercicios de lógica, se encuentra así como lógica matemática o simplemente ejercicios de acertijos de lógica, porque todo este tipo de acertijos le permite a uno hacer ese análisis. ¿Listo? Bueno, y eso pues nos sirve para introducirnos al tema de matemáticas, este primer tema que se llama proposiciones lógicas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de proposiciones lógicas, ¿sí?
siempre que a nosotros nos hacen una proposición o hablan de la palabra de una proposición, perdón, es un enunciado, ¿sí? Entonces, siempre que esta palabra proposición me hace referencia a un enunciado. Pero ¿cuándo ese enunciado se vuelve lógico? ¿Cuándo esa proposición se vuelve una proposición lógica? Cuando yo le puedo determinar el valor de la verdad. Es decir, yo puedo determinar si eso es cierto o eso es falso, ¿sí? Y pues para eso debo tener un contexto. Lo que nosotros hicimos aquí, esto que nosotros hicimos aquí, son proposiciones lógicas a las cuales le determinamos el valor de la verdad dependiendo de la situación. Y por eso este primer enunciado, la esmeralda no está en el tercer cofre, en la primera situación era verdadera, en la segunda situación era verdadera, en la tercera ya se me volvió falsa. Entonces, a eso se le llama una proposición lógica, a la cual, al enunciado que yo le puedo determinar si es verdadero o falso, dependiendo de la situación, ¿sí? Por eso, las preguntas, las órdenes y las exclamaciones no son proposiciones, porque yo no puedo determinar el valor de la verdad, ¿sí? Fíjense que este ejercicio lo hicimos todos los 19 personas que estamos en esta tutoría y pudimos determinar el valor de la verdad de estos enunciados para las 3 situaciones diferentes con la misma seguridad. En cambio, por ejemplo, las preguntas, pues ya no son, ya yo no les puedo determinar el valor de la verdad. ¿Cuál es tu nombre? Eso no es un enunciado, es una pregunta. Entonces yo no puedo decir si eso es verdadero o es falso. Recoge el lápiz, perdón, recoge el cuaderno, es una orden. Entonces tampoco es que yo pueda determinar o decir en esta situación es verdadero, en esta situación es falso. No, es una orden. Y lo mismo, una exclamación. Estoy feliz. Eso es algo verdadero o falso que podría solamente la persona decirlo, porque es lo que está diciendo, sintiendo. Entonces, yo puedo decir estoy feliz, pero yo soy la única persona que puedo determinar si eso es verdadero o falso. Los demás no, porque es algo que yo siento, que estoy exclamando, ¿sí? Entonces, por eso, las preguntas, las órdenes y las exclamaciones no son proposiciones. Pero enunciados, por ejemplo, como decir, el número 2 es un número par, pues es una proposición verdadera. Los números primos son divisibles por 5, es una proposición falsa. ¿Qué hace falsa el enunciado? Que me está diciendo los números primos, es decir, todos. Y no todos los números primos son divisibles por 5. El 15 es un número primo divisible por 5. El 5, el 15, el 25. Pero el 10, el 20, el 30, el 40 son números pares que no son divisibles por 5. ¿Listo? Perdón, son números pares que son divisibles por 5, pero no son números primos. Entonces, por eso, esa situación hace que ese enunciado sea falso, porque no todos los números primos son divisibles por 5. Y el último enunciado nos dice Colombia está en Sudamérica. Eso es una proposición verdadera. Entonces, todos los enunciados que nosotros podamos decir si son verdaderos o falsos son los que llamamos proposiciones lógicas. ¿Listo? Ahora, tenemos las proposiciones, dentro de las proposiciones lógicas tenemos las proposiciones simples y las proposiciones compuestas. ¿Cuáles son las proposiciones simples? Las que son un solo enunciado y no utilizan ningún conector, ¿sí? O sea, no me dicen y, o, entonces, ¿sí? No utilizan ningún conector, simplemente son enunciados y ya, solitos. Las proposiciones simples generalmente se representan con letras minúsculas, P, Q, R, S, pero pues igual en matemáticas, digamos, estos son como cosas que se tienen como de generalización, porque pues así se ha venido haciendo durante todo el tiempo y en cualquier libro y en cualquier texto, cuando ustedes pregunten por proposiciones, pues nos va a aparecer la letra P, Q, R, S, que son las más utilizadas.
Pero eso no quiere decir que yo no las pueda representar con otra letra. Lo importante es que sepa que es una proposición. Entonces, por ejemplo, los números pares son divisibles. Bueno, por favor me colaboran con el micrófono, que creo que tienen por ahí un micrófono abierto. Cristian, por favor me colaboras con el micrófono. Gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, una proposición simple. Los números pares son divisibles entre 2 y el valor de la verdad es verdadero, porque efectivamente los números pares son divisibles entre 2. Todos los números pares. El clima de la Antártida es cálido. Eso es falso porque pues, sabemos que la Antártida está en los polos y allá el clima es frío. La capital de Colombia es Bogotá, es un enunciado verdadero, y en Colombia no hay cultura, es un enunciado falso. Entonces, estos son proposiciones simples, como los que estaban en cada uno de los cofres. Son enunciados que me dicen una sola cosa. Y para saber si es verdadero o no, pues yo tengo que pensar solo en eso que me están diciendo. ¿Listo? De esas proposiciones simples, hay algo muy importante que se llama negación de una proposición simple. ¿Sí? Cuando yo niego una proposición simple, utilizo estos dos símbolos. Este, que es como un medio rectángulo, o este, que se utiliza también, digamos, es como una línea, pero que no es curva, perdón, que no es recta. Y se coloca delante de la letra que me está representando la proposición. Cuando yo niego una proposición, es cambiarle el valor de la verdad. Ojo, y esto es muy importante que nos quede claro. Negar una proposición es cambiarle el valor de la verdad. ¿Sí? Negar no significa decir no. Negar significa cambiar el valor de la verdad. Es decir, que si estaba falsa, volvámosla verdadera, si estaba verdadera, volvámosla falsa. Eso es negar una proposición simple. Entonces, por ejemplo, tengo la proposición donde me dice todos los números enteros son positivos. Eso es falso, porque no todos los números, de hecho, los números enteros, la mitad son falsos y la mitad son positivos y la mitad son negativos. Entonces, esta proposición es falsa. La voy a negar, es decir, voy a cambiarle el valor de la verdad. Entonces, por eso colocamos el símbolo antes de la P y decimos, no todos los números enteros son positivos. Y entonces la volvimos verdadera. ¿Listo? Voy a leerles los 4 ejemplos y ya les digo algo referente a negar el valor de la verdad de una proposición. La segunda proposición nos dice, Singapur está en Europa. Eso es verdadero. No Q, es decir, negar la proposición sería convertirla en falsa. Singapur no está en Europa. La tercera proposición nos dice, la capital de Colombia es Barranquilla. Eso es falso. Negarla, o sea, no ere, significa la capital de Colombia no es Barranquilla y la convertimos en verdadera. Y en la última decía, en Colombia no hay cultura, eso es falso. Entonces, no ese, es decir, negar la proposición nos dice, podemos decirlo de dos maneras. En Colombia sí hay cultura o no es cierto que en Colombia no hay cultura. Y la volvemos verdadera. ¿Listo? Hay algo, por eso quería leerles primero los enunciados. Miren que yo estoy cambiándole el valor de la verdad al enunciado. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, la tercera me decía, la capital de Colombia es Barranquilla, y eso es falso. Al negarla, yo debo negar este enunciado. Si yo escribiera, la capital de Colombia es Bogotá, me quedaría mal. ¿Por qué? Porque cuando yo niego una proposición, no es que yo cree otra, no, es que le cambie el valor de la verdad a ese. O sea, la capital de Colombia es Barranquilla, no, la capital de Colombia no es Barranquilla. No me está preguntando cuál es la capital de Colombia.
No me está diciendo que diga cuál es la capital de Colombia. Me está diciendo que escriba ese enunciado de tal manera que ese enunciado sea verdadero. Y entonces por eso negar una proposición no es decir lo que es correcto, no, es cambiarle el valor de la verdad a esa proposición. Si es verdadera, ¿cómo escribiría eso nuevamente para que se vuelva falsa? O si es falsa, ¿cómo escribiría nuevamente eso para que se me vuelva verdadera? Por eso, lo que utilizamos para la capital de Colombia, perdón, no es Barranquilla. Entonces, por eso lo que nosotros utilizamos para negar una proposición es la palabra no. No es cierto, ¿sí? Por ejemplo, no todos los números enteros son positivos. O no es cierto que todos los números enteros son positivos. Y eso es lo que me vuelve me le cambia el valor de la verdad. O por ejemplo, como en la última, que en la última decía, en Colombia no hay cultura, lo que la vuelve verdadera es decir, en Colombia sí hay cultura, o no es cierto que no. Al haber una doble negación, esa doble negación me la convierte en verdadera, ¿sí? Entonces, no es cierto que no hay cultura, es lo mismo que si yo dijera, en Colombia sí hay cultura, ¿listo? Entonces, lo mismo, por ejemplo, acá, Singapur está en Europa, ¿sí? Eso es verdadero. Si yo la quiero volver falsa, yo no podría escribir Singapur está en América, por ejemplo. Este enunciado de Singapur está en América es falso, efectivamente, pero no es la negación de este enunciado. Entonces, no es que yo cambie el enunciado, es que yo niegue el enunciado y de esa manera pueda cambiarle el valor de la verdad. Esto es como lo que nos está pidiendo cuando hablamos de negación, de una proposición simple y negar esa proposición simple. ¿Listo? Profe, perdón, una pregunta. ¿Dónde Sí. estábamos? Sí o sí hay que, súbalo un momentico, donde estábamos. Sí o Ok. sí, cuando dice, obviamente para cambiar el enunciado dice, sí o sí hay que colocarle el simbolito ese, ¿cierto? Ah, sí, señora. Sí, porque ese simbolito es este símbolo es el que me demuestra que yo estoy negando la proposición. Y ¿Sí? le puedo colocar ese, o si no, como como La la cosita curvita. de la ñ. Sí, Ajá. señora. Cualquiera de los dos puede Ah, colocar ya. y significa que está Profe, negando la proposición. tengo otra pregunta. Ah, ok. Dígame. Cuando usted dice, profe, cuando usted dice que al haber una doble negación siempre se convierte en verdadera, ¿siempre va a ser así? Sí, señora, una doble negación siempre se convierte, o sea, si en la proposición hay una negación, como aquí, que me dice en Colombia no hay cultura, para cambiarle el valor de la verdad, yo puedo cambiar esta palabra por sí o colocarle antes otra negación. No es cierto que no. Al tener esa doble negación, también la estoy cambiando a verdadera. O le estoy cambiando el valor de la verdad, lo mismo. Digamos que son como las dos maneras que yo tengo para hacerlo cuando tenemos una negación en la proposición y queremos cambiarle el valor de la verdad. Puedo cambiar el no por un sí o puedo colocarle un no al principio, no es cierto que, y ahí esa doble negación me la pasa o me la cambia a una afirmación. ¿Listo? Ah, bueno, profe, sí. Vale. Bueno, entonces, antes de mirar esto de proposiciones compuestas, pues bajemos aquí a los ejercicios propuestos y vamos a trabajar este primer punto que me dice determinar cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones. ¿Listo? Entonces, el primero me dice, todo triángulo es un polígono regular. ¿Eso es una proposición? Sí, Sí, profe, sí. Ok, porque yo puedo determinar Si es verdadero o falso. exactamente. Entonces, vamos a decir si es una proposición. Listo. Raíz cúbica de 4. No es una proposición.
¿Por qué no es? No. Porque es una Porque está pregunta, haciendo una profe. pregunta. Ok, perfecto. ¿Listo? Porque es una pregunta, entonces no es proposición. Una preposición. Ok, es una pregunta. Listo. Cierra la puerta. No, No. no No es es una proposición porque proposición, es una es exclamación. una exclamación. Perfecto, no es proposición porque es una exclamación. La ecuación x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0 tiene soluciones x1 igual a 3 menos 2 y x2 igual, perdón, x1 igual a menos 3 y x2 igual a menos 2. ¿Eso es una proposición? Sí, profe. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque podemos saber si es verdadera o falsa. Ok, listo. Mire que cuando a mí algo me dice, cuando a mí me dicen, diga si es una proposición, no me está diciendo que diga si es falso o verdadero. Porque a veces nosotros leemos ese enunciado y decimos, sí, pero no me acuerdo cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas. No sabría decir si esas son las respuestas o no. No es lo que me estaban preguntando en el momento. Y por eso, nuevamente, los enunciados son tan importantes. ¿Sí? Porque el enunciado es el que me dice qué es lo que debo hacer. En este punto, en este ejercicio, solamente me decía, diga si es una proposición o no. No me está diciendo, diga si eso es cierto o no. Entonces, la última es una proposición porque es un enunciado. Que no le sabemos el valor de la verdad y para saber si eso era cierto o no, pues nos toca resolver esa ecuación cuadrática. Ah, bueno, eso es otro cuento. Pero me están preguntando si es una proposición. Sí, sí es una proposición. ¿Listo? Bueno, entonces este sería nuestro, digamos, como esta primera parte del ejercicio. Ahora, si yo solamente la primera es proposición y la última es proposición. Entonces vamos a decir que, por ejemplo, esta es la proposición P. Bueno, con minúscula porque eso sí tiene una explicación que sea con minúscula porque con mayúsculas se identifican las funciones proposicionales, pero no es lo que estamos mirando ahorita. Entonces, por eso puede ser cualquier letra, pero lo que sí es cierto es que sea en minúscula. Ahora, si yo quiero, vamos entonces a trabajar solamente con las dos primeras proposiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, me copio este simbolito de por acá. Entonces, si yo quiero negar la primera proposición y digo no P, ¿cómo me quedaría? Sería así, no, sería todo triángulo no es un polígono regular. Exactamente. Entonces, todo triángulo no es un polígono regular. Mire que hasta ahora no hemos mirado si eso es cierto o no. Simplemente estamos identificando una proposición y entonces negamos la proposición. Entonces, la negación de la proposición P sería todo triángulo no es un polígono regular. ¿Listo? ¿Y cómo negaríamos Q? Sería, la ecuación no tiene soluciones. ¿No tiene soluciones? Sí, o sea, la ecuación, los números, no tiene soluciones. Ah, ok, ok. O sea, completico solamente que no me están leyendo los números. Exactamente. Ah, ok, listo, listo. Perfecto, listo. Entonces, nuevamente lo que decíamos ahorita, colocamos el enunciado y decimos la ecuación x al cuadrado X a la 2 menos 5 más 6 igual a 0 no tiene soluciones. no tiene soluciones. X1 igual a menos 3y, X2 igual. Ok, ok. O también, pues no necesariamente tendríamos que decir no tiene soluciones. Podríamos decir las soluciones no son x1 igual a, o sea, no solamente colocar la palabra no y ya, ¿sí? Sino simplemente negar lo que ahí está diciendo. Entonces ahí me está diciendo que las soluciones de esta ecuación son estas. Entonces podemos decir que la ecuación no son soluciones, no son
soluciones, x1 igual a tan y x2 igual a tan. X1 igual a -3 y x2 igual a -2. Porque lo que yo estoy haciendo es negando eso que me aparece ahí. ¿Listo? Entonces estoy negando, cambiando, diciendo que lo que está ahí no es. ¿Sí? No se trataría, y vuelvo y digo, no se trataría de que si yo sé que esas no son las soluciones, ¿sí? Si yo digo, no, es que las soluciones de esa Profe, ecuación, espérame, perdón, profe. es- Uno tiene que saber también formular la pregunta. Porque si ujú, yo digo, la ecuación X tan, no tiene soluciones, es falso porque sí tiene soluciones. Lo que hay que hacer es o sea, no es esa la solución, o sea, no es ese el resultado, diría yo, pero como tal, ella sí tiene solución. exactamente, por eso cuando su compañera decía no tiene soluciones, yo, ella nos aclaró que pues lo decía así por no leer todo lo demás que estaba ahí, ¿sí? Pero exactamente, si del enunciado solamente decimos no tiene soluciones, no le estamos cambiando el valor de la verdad. Pero si decimos que esas no son las soluciones, ahí sí le estamos cambiando el valor de la verdad. Correcto, muy buena la apreciación. ¿Listo? Entonces, eso es cambiarle el valor de la verdad a las proposiciones, ¿sí? Negar la proposición. Ya después, pues vamos a mirar si eso era falso, la volvemos verdadera, o si era verdadera, la volvimos falsa. Pero lo que yo quería que miráramos con este ejercicio es que negar una proposición es esa proposición, no es cambiar el resultado, no es cambiar el enunciado, perdón, es negar esa misma proposición. ¿Y cómo la negamos? Con la palabra no, ¿sí? O cuando el enunciado tiene la palabra no, como en este caso cuando nos decía, en Colombia no hay cultura, pues la podemos cambiar por sí, o le colocamos otra negación, porque la doble negación la convierte en una afirmación. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es lo que hace referencia a las proposiciones simples. Fíjese que son solo enunciados. Pero también tenemos proposiciones compuestas, es decir, enunciados en el que me están diciendo dos o más cosas, no solamente dos, me pueden decir dos, tres, cuatro, cinco cosas, ¿sí? Y esas proposiciones están unidas por algo que se llama conectivos o conectores lógicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Los conectores lógicos son el y, la o, el sí entonces o el sí y solo sí. A veces nosotros, y mire que esto es algo que todo el tiempo nosotros lo estamos hablando. Por ejemplo, nosotros decimos, yo me voy a conectar a la tutoría y voy a poner cuidado a la clase. ¿Sí? Me voy a conectar a la tutoría o voy a poner cuidado a la clase. Si me conecto a la tutoría, entonces pongo cuidado a la clase. Y en el último diríamos, me conecto a la tutoría sí y solo sí pongo cuidado a la clase. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 conectores lógicos. Y miren que están muy relacionados y por eso nuestro segundo tema es teoría de conjuntos. Está muy relacionado con la teoría de conjuntos. De hecho, está también muy relacionado y cuando ustedes trabajen el otro semestre de estadística van a mirar que también está muy relacionado con el concepto de probabilidades. Cuando decimos y o cuando decimos o. ¿Listo? Todo conector lógico, entonces, ¿qué pasa? Que si yo digo, me voy a conectar a la clase y voy a poner cuidado, yo le voy a encontrar un valor de la verdad a esa proposición compuesta. Pero ya para poderle encontrar el valor de la verdad a esa proposición compuesta, pues yo debo conocer el valor de la verdad de cada una de las proposiciones, ¿sí? Este primer conector lógico, pues la operación lógica que está haciendo es conjunción, se llama conjunción. Es decir, cuando me dice, me voy a conectar a la clase, voy a conectar a la tutoría y voy a poner cuidado a la clase, estoy hablando de una conjunción. Es decir, que ambas cosas se deben dar al tiempo para que yo diga que eso es verdadero. ¿Listo? ¿Cuál es el símbolo? Este triangulito. De hecho, hay algunos autores también que en vez de colocar el triangulito, colocan el símbolo de intersección
este símbolo de intersección de conjuntos porque, como les digo, estamos hablando o estamos haciendo referencia a lo mismo. Es decir, que ambas cosas se cumplan. La notación, o sea, cómo lo escribimos es P y Q, y así lo leemos, P y Q. ¿Listo? El segundo conector lógico es el conector O, que es disyunción, o también se puede representar con la U, que es el símbolo de unión en conjuntos. ¿Sí? Y así se lee, P, O, Q, P, O, Q. La tercera se representa, el símbolo es esta flechita, y eso significa implicación. Quiere decir que si yo hago la primera, implica la segunda. Entonces, si me conecto a la tutoría, entonces pongo cuidado a clase. ¿Sí? Entonces, está diciendo que si se da la primera, en consecuencia se va a dar la segunda. ¿Sí? Y el último, que se representa con una flechita, pero hacia ambos lados, o sea, bidireccional, ¿sí? Es una doble implicación, ¿sí? Por eso es bidireccional, o sea, la primera influye en la segunda y la segunda influye en la primera. Entonces, me conecto a la tutoría si y solo si pongo a clase. O conectarme a la tutoría es equivalente a poner atención a la tutoría, poner atención a la clase. Entonces me está diciendo que es una doble implicación, que la primera condiciona a la segunda, pero la segunda condiciona a la primera, ¿sí? Estas son las operaciones lógicas o los conectivos lógicos que yo puedo tener cuando estoy hablando de proposiciones compuestas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, vamos a mirar estos ejercicios de afianzamiento. Dice, leer las siguientes proposiciones, luego clasificarlas en simples o compuestas. Entonces, vamos a leer la primera. La primera proposición me dice, P, Einstein es físico. ¿Esa es una proposición simple o compuesta? Simple, porque no tiene conectores. Ok, porque no tiene conectores. No lo tenemos, obviamente ni en símbolos, porque no tenemos representados, pero no nos aparecen esas palabras que nos conectan dos ideas diferentes. Un metro equivale a 1000 centímetros. Simple, Una proposición simple. ¿Por qué? porque no tiene conectores, no tiene I ni O ni. Es compuesta. Ok, ¿por qué? Me devolví aquí un poquito para que miremos el cuadro. Profe, pregunto, o sea, es compuesta porque sí, solo sí, porque equivale. Exactamente, porque es una Ah, ok. equivalencia. Porque es una equivalencia. Entonces, al ser una equivalencia, se me convierte en una proposición compuesta. Efectivamente, sí, señora. Profe, o sea, tengo otra pregunta. Señora. O sea, que siempre cuando me digan por lo menos 1 kilómetro es igual a no sé qué, siempre va a ser compuesta porque equivale. Sí, señora, porque es una Ah, equivalencia. es una equivalencia. Ah, ok, gracias. Ok, es una equivalencia, sí, señora. Entonces, siempre, si me aparece la expresión sí, solo sí, equivale a, es decir, cuando me están como colocando como una equivalencia, como una doble condición, esto equivale a esto y eso significa que así como yo puedo decir que un metro equivale a 1000 centímetros, yo puedo decir 1000 centímetros equivale a un metro. ¿Sí? Entonces, me está nivelando dos cosas o me está mostrando la comparación entre las dos. Eso es una proposición compuesta. ¿Listo? Bueno, la tercera. Borré aquí los primeros ejercicios. Igual este es el documento de Word que yo tengo de trabajo. Para que les quede ahí cerquita con el cuadro. La tercera no. Ah, bueno, entonces esto sería una proposición compuesta. Compuesta. Donde tendría el conector sí y solo sí. Bueno, la tercera. No sé, Compuesta. Compuesta. Compuesta porque tiene Compuesta. conector I. Exactamente, mira, aquí tenemos el conector I. Nos dice, algunas ecuaciones cuadráticas tienen soluciones imaginarias y todas las ecuaciones lineales tienen soluciones reales. ¿Listo?
Entonces, me está hablando de dos enunciados que están unidos con el conector y quiere decir que eso es una conjunción. ¿Listo? El cuarto enunciado dice, el cuerpo humano tiene 206 huesos y el fémur es el hueso más largo del cuerpo. Es compuesta. Esta es una conjunción. Puesta. Esto es compuesta, tiene el conector y son Y- dos enunciados que se están conectando con el conector y. Y la última nos dice, la ecuación 2x al cuadrado menos 3x menos 6 es igual a 0, tiene soluciones reales si y solo si la expresión raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 6 es mayor o igual a 0. Compuesta, porque Compuesta. tiene Puesta. Porque tiene y solo sí. Es Exactamente. una equivalencia. Tiene- Equivalencia. Perfecto, perfecto. Tiene, Profe, señora. la primera era que la primera no entendí. O sea, Einstein que es físico. Ajá, sí, señora. Esa es una proposición simple. Es una proposición simple porque no tiene ningún conector. Por eso borré los primeros ejercicios y les pegué esto aquí al cuadrito. Los conectores son y, o, sí, entonces, sí, solo sí. O también, por eso acá, digamos, todo lo que sea equivalencia. Por eso este sí era una proposición compuesta. ¿Sí? El primero es una proposición simple porque es un solo enunciado que no lo estamos relacionando con nada. ¿Sí? No lo estamos relacionando ni con otro enunciado, como aquí que nos dice y o aquí que nos dice sí, solo sí, y lo estamos pegando a otro enunciado. O por ejemplo, aquí también podría decirnos o, en vez de decir y, podría decir el cuerpo humano tiene 206 huesos o el fémur es el hueso más largo del cuerpo. ¿Sí? En esta segunda nos aparece la palabra equivale a. Señor. Explique la segunda porque no la había entendido. Profe, un se- ejemplo. Espérame, la segunda es una proposición compuesta porque es una equivalencia. Entonces, está diciendo que 1 metro equivale a 1000 centímetros. La manera de representarla es la flecha en doble dirección porque yo voy a analizar, yo puedo decir, 1 metro equivale a 1000 centímetros, también podría decir, o es lo mismo que decir, 1000 centímetros equivale a 1 metro. Estoy cambiándole, le cambio la dirección y sigue siendo una proposición compuesta porque es una equivalencia. ¿Listo? Profe, pero solo pasa con los números, ¿no? No con cualquier enunciado. Yo, por ejemplo, yo podría colocar aquí la siguiente proposición. A ver, hablemos de un tema que está muy, muy de moda. Voy a decir, por ejemplo, que la proposición T, entonces, la proposición T es Colombia le gana a Paraguay en el próximo partido, sí y solo si juega Lucho Díaz. ¿Sí? Eso es una proposición, una equivalencia. O yo podría decir que Colombia le gane a Paraguay equivale a que Lucho Díaz juegue. ¿Sí? Esa era mi inquietud, profe. O sea, yo preguntaba porque siempre hay que colocar sí, solo sí, pero entonces usted lo cambia por equivale. Claro, también, o sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que la sola presencia de la primera ya está diciendo que se va a dar la segunda. O la sola presencia de la segunda está diciendo que se va a dar la primera. ¿Sí? Porque yo digo, que Colombia le gane a Paraguay equivale a que Lucho Díaz juegue. Entonces, si Colombia le gana a Paraguay, ya yo puedo decir que fue que Lucho Díaz jugó. O si Lucho Díaz juega, ya puedo decir yo que Colombia le gana a Paraguay. Lo estoy diciendo digamos, es un enunciado que yo lo puedo dar en doble sentido. Diferente a que si yo dijera
Diferente a si yo dijera, voy a decir, por ejemplo, esa misma proposición, o sea, esas mismas dos, miren el sentido de esas mismas dos proposiciones cuando yo le cambio el conector. Si yo digo, si Colombia le gana a Paraguay, entonces Lucho Díaz juega. Miren que estos dos enunciados que es Colombia le gana a Paraguay y Lucho Díaz juega, los estoy colocando con dos conectores diferentes. El primer conector me dice, si Colombia le gana a Paraguay, entonces Lucho Díaz juega. ¿Sí? O sea, el primero es el determinante para que se dé el segundo. En cambio, en los mismos enunciados, Colombia le gana a Paraguay y Lucho Díaz juega, si yo lo relaciono con el conector equivale a, significa que el primero condiciona el segundo, pero el segundo condiciona el primero. Por eso, y por eso la forma de representarlo en la simbología, en la primera es una flechita en esa dirección, la primera entonces o implica la segunda, ¿sí? Además, mire, por ejemplo, la palabra implica también me reemplaza la palabra entonces. Entonces, yo podría decir, si Colombia le gana a Paraguay, implica que Lucho Díaz juegue. Estoy diciendo que lo primero está determinando lo segundo. En cambio, la expresión sí, solo sí, o es equivalente a, significa que la primera influye en la segunda, pero la segunda también me influye en la primera. ¿Listo? Un poquito más claro esas dos que son como las que a veces se nos enredan más, porque pues las dos primeras, el I y el O, pues sí es algo como tan cotidiano que nosotros hacemos. Ya del tío, solo que le equivalen. Pueden reemplazar otras palabras, pero que, por decir así, el significado haga equivalencia. Sí, exactamente. De hecho, pues nuestro español es tan rico que pueden haber otro tipo de expresiones, pero lo cierto es que cuando usted lee el enunciado completo, digamos, le quede claro o pueda fácilmente interpretar que lo primero condiciona lo segundo, pero lo segundo condiciona lo primero. O sea, que la relación entre las dos proposiciones es bidireccional. Bueno, y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo proposiciones compuestas? Que para dar el valor de la verdad de esas proposiciones compuestas, pues yo necesito conocer el valor de la verdad de la primera, el valor de la verdad de la segunda, de la tercera, si tengo, bueno, no importa cuántas tenga, y luego mirar la operación que se hace entre esos valores de la verdad, ¿sí? Por eso, a eso se le llama operaciones lógicas, ¿sí? Operaciones lógicas. Entonces, nosotros tenemos 4 conectores lógicos, que es y, o, la implicación y la equivalencia, ¿sí? La conjunción, entonces ya decimos que es y, ¿sí? La palabra, perdón, el conector y en este contexto de proposiciones, en el contexto de teoría de conjuntos y en el contexto de probabilidades, cuando el semestre entrante vean estadística, se van a dar cuenta que eso significa que ambas cosas se deban cumplir, ambas. O sea, yo digo, me conecto a clase y pongo atención. Para que ese enunciado completo sea verdadero, las dos deben ser verdaderas. Tenemos un minutico que pase el carro. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy hablando de la conjunción, esa conjunción es verdadera solamente si las dos proposiciones son verdaderas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si usted se conecta a clase y es verdadero y pone atención, entonces toda la proposición es verdadera. Pero si usted dice, me conecto a clase y pongo atención,
Ese fue su enunciado. Pero usted se conecta a clase, pero no pone atención, entonces toda la proposición se le convirtió en falsa, ¿sí? Ahora, si usted no se conecta a clase, bueno, digamos que por el contexto podríamos decir, pues obviamente si no se conecta a clase, pues no va a poder atención, ¿sí? Pero bueno, digamos que si usted no se conecta a clase, ¿sí? Y hace los trabajos. Bueno, y si usted le gusta poner atención a clase, o sea, si usted es una persona que usted pone atención, pero no se conectó, pues entonces toda la proposición va a ser falsa, ¿sí? Ahora, si usted no se conecta a clase y no es una persona que ponga atención a clase, pues la proposición va a ser falsa, ¿sí? Porque la proposición suya era me conecto a clase y pongo atención. Entonces, por eso, cuando están conectados con el conector y, la única manera de que esa proposición compuesta sea verdadera es que ambas sean verdaderas. Todas las demás opciones son falsas, ¿sí? Porque debe cumplirse en ambas para que ambas deben ser verdaderas. Todo lo demás, pues sería falso. ¿Qué pasaría con la operación disyunción? Que estamos trabajando con el O. Dice, la disyunción es falsa únicamente si las dos proposiciones son falsas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cambiemos la proposición, el que le estamos dando ahorita. Supongamos que vamos a decir, me conecto a clase o pongo atención. O pongo atención. Bueno, a la tutoría. Así para que nos quepa ahí. Entonces, si usted se conecta a clase y pone atención, pues la proposición es verdadera, porque hizo ambas cosas, ¿sí? Si usted se conecta a clase y no pone atención, pues también sería verdadera, porque el conector me dice, oh, o sea, quiere decir que alguna de las dos se puede dar. Y cuando se da alguna de las dos, pues toda la proposición se convierte en verdadera. Porque usted está diciendo, yo me conecto a clase o pongo atención. Se conectó a Profe, clase y no puso atención, pues igual usted lo había dicho, que puede ser una de las dos. Señora. o sea que yo puedo decir me conecto a clase o juego micro, pero de pronto no hago la primera, pero sí hago la segunda, por lo tanto es verdadero. Exactamente, porque cuando yo digo o, estoy diciendo que pueden ser alguna de las dos o que pueden ser ambas, ¿sí? Entonces, lo mismo, no se conecta a clase, pero es un estudiante que pone atención, entonces la proposición completa, ojo, este es el valor de la verdad de toda la proposición. Entonces, cuando el conector es o, con que alguna de las dos sea verdadera, toda la proposición es verdadera. Por eso, si las dos son verdaderas, pues la proposición compuesta es verdadera. Si la primera es verdadera, toda la proposición es verdadera. Si la segunda es verdadera, toda la proposición compuesta es verdadera. La única manera de que sea falso es que ambas sean falsas. Ahí sí se me convierte en falsa la proposición. Me conecto a clase o pongo atención. No se conecta a clase, no pone atención. Esto también es falso, porque ni hizo las dos, ni hizo al menos una de las dos. ¿Listo? Profe, a diferencia de la primera que es, no importa si una esté verdadera, el resultado va a ser falso. Sí, señora. Sí, señora. No importa, a diferencia de las anteriores, exactamente. Porque la condición se debe cumplir en ambas. Entonces, para que sea verdadera toda la proposición compuesta, las dos son verdaderas. Para que sea falsa, las dos deben ser falsas. Cuando una es verdadera y otra falsa, pues ya vamos a decir que es falsa toda la proposición. ¿Listo? Bueno, ahora, en la tercera, que es la implicación, entonces la única implicación falsa, o sea, lo único que hace que toda la implicación sea falso es que la segunda sea falsa. O sea, eso es lo único que hace que toda la implicación sea falsa. Si la primera es verdadera y la segunda es verdadera, toda la implicación es verdadera. Si la primera es falsa, pero la segunda es verdadera, toda la implicación es verdadera.
Si ambas son falsas, toda la implicación es verdadera. La única manera para que yo diga que toda, y ahorita cuando lo hagamos con ejercicios, con los ejemplos, pues nos va a quedar más claro. La única manera que una implicación sea falsa es que la primera sea verdadera y la segunda falsa. ¿Sí? Y, digamos, tendría sentido porque el segundo es el consecuente del primero. Entonces, si el primero es verdadero, pues nosotros esperaríamos que el segundo también se diera. ¿Listo? Por eso, teniendo en cuenta esa diferencia que hicimos ahorita entre la implicación y la equivalencia, en la equivalencia, donde la primera influye en la segunda, pero la segunda influye en la primera, para que toda sea verdadera, o ambas son verdaderas o ambas son falsas. Si ambas son verdaderas o ambas falsas, toda la proposición es verdadera. Si una es verdadera y la otra es falsa, no importa cuál, la primera o la segunda, entonces la proposición compuesta sería falsa. ¿Sí? Esta es la manera sí, digamos es como nuestra tabla, de pronto pasándonos un poquito a la ley de los signos en matemáticas, es como esa tabla de la ley de los signos, que entonces decimos más por menos, menos, más por más, más, bueno, esa que ya después más adelante la repasaremos en los números, pero ahorita lo estamos haciendo es con enunciados. Entonces, dependiendo de la operación, pues vamos a conocer el valor de la verdad de la proposición compuesta a partir del valor de la verdad de la proposición simple. Por ejemplo, miremos aquí este ejercicio. Nos dice, ahora vuelvo y digo, pues yo tengo aquí el ejemplo con operaciones matemáticas, pero se cumple en cualquier contexto, matemáticas, sociales, en cualquier contexto. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, la primera proposición me dice que 2x al cuadrado menos 3x más 5 es una función lineal. Eso es falso. La segunda proposición me dice, la ecuación 2x menos 5 igual a 3 es una función, la ecuación 2x menos 5 es una función lineal. Ay, no es. Espérame que ¿Desde cuándo van a focalizar? llevas la palabra. ¿Me colaboras con el micrófono, porfa? Listo. Entonces, en la segunda me dice, la ecuación 2x menos 5 igual a 3 no es una función lineal. Eso también es falso, porque sí es una función lineal. Entonces, estas dos proposiciones con los conectores me quedarían de la siguiente manera. Entonces, en conjunción diríamos 2x al cuadrado menos 3x más 5 es una función lineal. Y 2x, espérenme que aquí me faltó la palabra no en todos. No. Aquí también dice no. Aquí también dice no. Y aquí también dice no. Listo. Entonces, dice, y 2x menos 5 igual a 3 no es una función lineal. Entonces, me dice que la primera es falsa y la segunda es falsa, o sea, todo el enunciado, si yo estoy leyendo todo el enunciado es falso. Efectivamente, 2x al cuadrado menos 3x más 5 es una función lineal y 2x menos 5 igual a 3 no es una función lineal. Todo ese enunciado es falso porque ambos enunciados son falsos. Entonces, cuando yo quiero sacar el valor de la verdad de una proposición compuesta, lo primero que debo saber es el valor de la verdad de las proposiciones simples. ¿Sí? Entonces, estas son las dos proposiciones simples. Ya les sé el valor de la verdad. Ahora sí miro el valor de la verdad de la proposición compuesta. Entonces, en la segunda, 2x al cuadrado menos 3x más 5 es una función lineal o 2x menos 5 igual a 3 no es una función lineal. La primera proposición es falsa, la segunda proposición es falsa. Miramos en nuestro cuadro. Venga, borro aquí esto para que podamos tener el cuadro cerquita. Miramos en nuestro cuadro en el conector O,
Cuando ambas son falsas, toda la proposición es falsa. ¿Sí? Ahora lo miramos como implicación. Si 2x al cuadrado menos 3x más 5 es una función lineal, entonces 2x menos 5 igual a 3 no es una función lineal. La primera es falsa, la segunda es falsa. En la implicación, si ambas son falsas, toda la proposición se nos vuelve en verdadera. ¿Listo? Porque ambos enunciados son falsos. Mire que nosotros no estamos diciendo, no le estamos cambiando el valor de la verdad a las dos proposiciones compuestas. Perdón, a las dos proposiciones simples. La primera proposición sigue siendo falsa y la segunda proposición sigue siendo falsa. Lo que pasa es que cuando estas dos proposiciones las relaciono o las conecto con la implicación, pues esto se me vuelve en verdadero. Toda la proposición se me vuelve verdadera. Y finalmente lo mismo que en la equivalencia. 2x al cuadrado menos 3x más 5 es una función lineal si y solo si 2x menos 5 es igual a 3, no es una función lineal. Entonces, ya sabemos que la primera proposición es falsa, la segunda también. Vamos a nuestro cuadro de operaciones lógicas y vemos que en la equivalencia, si ambas son falsas, toda la función compuesta se nos vuelve verdadera. ¿Listo? Entonces, esa es la manera en la que nosotros le determinamos el valor de la verdad a una proposición compuesta. Primero, miramos el valor de la verdad de las proposiciones simples. Y luego miramos, dependiendo de del valor de la verdad de esa proposición simple, entonces miramos el valor de la verdad de toda la proposición compuesta. ¿Listo? Bueno, ese es el ejemplo pues que nos aparece ahí, pero miremos dentro de los ejercicios que tenemos propuestos. Miremos aquí estos ejercicios. Entonces nos dice, por ejemplo, supongamos que nos dijeran determinar el valor de la verdad de las proposiciones compuestas formadas por las siguientes proposiciones simples. Primero, nos dice, todo rectángulo es un paralelogramo. ¿Alguien recuerda si eso es verdadero o falso? Bueno, eso es verdadero, porque los paralelogramos, y con esta explicación que les voy a dar, van a saber el valor de la verdad de la segunda. Los paralelogramos son las figuras geométricas que tienen sus lados paralelos de 2 en 2. ¿Sí? Por eso los rectángulos, por ejemplo, esto es un rectángulo, este cuadro grande es un paralelogramo, porque el lado de arriba es paralelo con el lado de abajo y el lado de la derecha es paralelo con el lado de la izquierda. No importa la forma que tengan, no importa la forma que tenga el paralelogramo, siempre y cuando tenga sus lados paralelos de 2 en 2, perdón, no importa la forma que tenga la figura, ¿sí? Si sus lados son paralelos de 2 en 2, supongamos que yo lo giro así, no pasa nada, sigue siendo un paralelogramo porque este lado es paralelo a este y el lado de arriba es paralelo al lado de abajo. No importa, no necesariamente tiene que estar, digamos, como derechito. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos decir que el segundo en proposición simple que nos dice los paralelogramos tienen lados paralelos de 2 en 2, también es verdadero. Verdadera. Ok. Entonces, ahora vamos a determinar el valor de la verdad de la proposición compuesta. Aquí está conectado con el conector equivalencia. O sea, yo podría escribir aquí todo rectángulo, si lo estuviera escribiendo en palabras, es un paralelogramo si y solo si los paralelogramos tienen lados. Dos lados Sí. De 2 en 2. paralelos. ¿Listo? Paralelogramos tiene. Entonces, esto que tengo aquí en símbolos, en letras diría así. Todo rectángulo es un paralelogramo
si, solo si los paralelogramos tienen lados paralelos de 2 en 2. O también podría decir, todo rectángulo es un paralelo, equivale a los paralelogramos tienen lados paralelos de 2 en 2, ¿sí? No importa de cualquiera de las dos maneras, yo lo podría decir. Entonces, ya sabemos que estamos ubicados en la bicondicionalidad, es decir, en la equivalencia. La primera es verdadera y la segunda también es verdadera. Entonces, toda la proposición compuesta es verdadera. Perfecto. Entonces, P es verdadero, Q es verdadero, entonces, no, voy a colocarlo aquí al frente. Entonces, esto es verdadero. ¿Listo? Porque las dos proposiciones son verdaderas. Ahora, vamos a mirar esta. Me dice, no P y Q. Entonces aquí ya nos agregaron algo más que fue una negación, ¿sí? Una negación y la otra verdadera. Entonces, ok, sí señora. Si yo lo escribo en palabras, entonces diríamos, no todo rectángulo es un paralelogramo. Paralelogramo y, porque sabemos que este símbolo representa y, los paralelos tienen lados paralelos de 2 en 2. ¿Listo? Tienen paralelos de 2 en 2. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor de la verdad, si yo quiero determinar el valor de la verdad, me dice no P, significa que le cambié el valor de la verdad a la proposición P. ¿Qué valor de la verdad tenía la proposición P? Verdadera. Entonces, no P, ¿qué sería? Falso. Falso y verdadero. Entonces, por lo tanto. Ok. Entonces, como la proposición, ya abajo el cuadrito para que lo puedan mirar. Como la primera. Por lo tanto. Esa es falsa. Ok, sí señora. Como la primera proposición era verdadera, pero le estamos cambiando el valor de la verdad, la convertimos en falsa. Y la segunda es verdadera, nos venimos aquí al y dice que cuando la primera es falsa y la segunda verdadera, toda la proposición compuesta es Falsa. Exactamente. Entonces, el valor de la verdad es falso. Falso. ¿Listo? Ahora, me dice, bueno, ya no lo voy a escribir para que podamos alcanzar a terminar. Me dice, P, o sea, todo rectángulo es un paralelogramo o no todos los paralelogramos no tienen lados paralelos de 2 en 2, ¿sí? O sea, estamos negando la segunda. El valor de la verdad de la primera es verdadero, ¿sí? O no Q. Falso. Exactamente. Al negarla la convertimos en falsa. Pero da verdadera. Exactamente. Nos venimos a nuestro cuadrito en el coeficiente de disyunción nos dice que si la primera es verdadera, la segunda falsa, toda la proposición compuesta es verdadera. Ok. ¿Listo? Y el último me dice, Q, mire que nos cambió el orden y en la implicación es fundamental el orden. Entonces, aquí nos dice Q es verdadero. Y P es falso. Ok, no P. Y como era verdadero, la convirtió en falso. Entonces, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, toda la implicación es falsa. Perfecto. Entonces, de esa manera le determinamos nosotros el valor de la verdad a las proposiciones compuestas. Primero, necesitamos saber el valor de la verdad de cada proposición simple y luego vamos a nuestras tablas. Dependiendo de la operación lógica, miramos cómo es toda la proposición compuesta. ¿Listo? Bueno, entonces esto es lo que quería que miráramos en nuestra tutoría de hoy.
cómo empezamos a jugar con los valores de la verdad, con las proposiciones y con los conectores lógicos, ¿sí? Para nuestra próxima tutoría, para este jueves, vamos a terminar esto de las tablas de verdad, que es, pues ya es, digamos, es más cortico de explicar, y ya con eso terminaríamos este tema que tiene que ver con lógica proposicional. Recuerden que nuestro próximo primer producto, bueno, ya debemos estar entregando el producto cero, que es el plan de acción, y el primer producto lo tenemos que entregar el 26. Entonces recuerden que el próximo jueves, Dios mediante, Profe, qué pena. ¿Cuándo entregamos el próximo producto? el 26 de noviembre, el próximo domingo. Y recuerden que Gracias. tenemos clase hasta las 11 de la noche. Entonces, ¿cuál es mi invitación? El próximo jueves vamos a mirar esto que tiene que ver con las tablas de verdad, ¿sí? Es un solo temita, pero nos demoramos un poquito armando estas tablas de verdad. Hacemos estos ejemplos y ya con eso terminamos la temática. Entonces, mi invitación es a que vayamos adelantando del producto los primeros ejercicios. Mira, aquí, por ejemplo, me dice que estamos simplemente que pase estos enunciados a símbolos. Aquí me dice que determine si son verdaderos o falsos estas proposiciones. Entonces, mi invitación es a que lo vayan trabajando, a que lo vayan cacharreando, porque recuerden que de hoy en 8, 25 de noviembre, entonces estas 2 horas de tutoría las vamos a aprovechar para resolver todas las dudas que se les hayan presentado en el producto 1, para que ya el domingo... Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Esto usted dijo que solamente individual era el primero y el cuarto, creo más o menos. ¿Este trabajo es individual también No, o es grupal? no, solamente son individuales solamente las evaluaciones. El primero, que era el plan de acción, pues ese sí es individual, y la evaluación final, que es al final del semestre. Estos productos, producto 1, 2, 3 y 4, esos sí son en CIPAS. Ok, gracias. En CIPAS. Solo un integrante por CIPAS puede subir el trabajo, o sea, no necesariamente todos lo deben subir, solo lo puede subir uno solo. ¿Qué es lo importante? Que en la portada pues escriban el nombre de los integrantes para yo saber, y por eso también es importante que el CIPAS esté registrado. ¿Listo? Entonces la invitación es a que vayan trabajando el ejercicio, el producto. El próximo jueves trabajamos esto que son las tablas de la verdad, y el sábado, en estas 2 horas, pues resolvemos todas las dudas que se les hayan presentado sobre el producto. ¿Listo? En la medida en que vayamos trabajando así paso a paso, pues no se nos van a acumular muchas cosas para el final. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. Profe, qué pena, yo revisando ahí donde usted monta los videos de los tutoriales, no los vi. No sé si de pronto fue que usted no los montó. No, ya eso era lo último que le decía. Bueno, primero que todo, en este momento, pues no, digamos, si ustedes le dan link aquí a la carpeta de los videos, pues no, digamos, no tenemos nada montado porque no he montado, digamos, lo que yo monto son los videos de estas tutorías. Entonces, por ejemplo, ya hoy, al terminar la tutoría, cuando el video se convierta, pues yo ya lo subo aquí a la carpeta, ¿sí? Sin embargo, ya que eso era lo último que tenía que decirles, en nuestra tutoría anterior, antes de que se me cayera la llamada, yo alcancé a escuchar que algunos me dijeron que no tenían el correo institucional, porque a este link solo pueden acceder si es con el correo institucional. Entonces, ya estuve mirando y también los puedo subir a YouTube, pero pues de manera privada, porque es que ustedes saben que como esto es material de la universidad, pues digamos no se puede poner como público, ¿sí? Por la privacidad que tanto ustedes como yo pues tenemos derecho. Entonces, no podemos ponerlos públicos, pero ya estuve mirando cómo los puedo subir a YouTube, y yo les comparto el link y solamente ustedes lo van a poder mirar, pero pues ya no necesitan hacerlo a través del correo. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer así, mientras pues le asignan a cada uno de ustedes el correo institucional, porque pues eso sí es muy importante que lo tengan, para pues hay muchas actividades para las cuales deben conectarse con el correo institucional. Entonces, por eso es importante pues que sigamos como haciendo la gestión para que les asignen el correo institucional. Pero por ahora lo voy a subir aquí para que los que tienen el correo institucional lo puedan ver, y también lo voy a subir a YouTube, pero de manera privada.
les comparto el link y solo ustedes los pueden ver. ¿Listo? Profe, ¿no Profe, o sea, podríamos esos crear un ejercicios, grupo donde esté solo con ustedes, que ya tenemos uno con la profesora de caracterización? Un grupo de WhatsApp. Sí, señora. Ok, Es listo. que para los links y esto para las clases. Eso les iba a decir. Yo lo puedo crear, lo podemos crear, pero igual también para el link del video. Pero pues para el video, si no, porque es que el video es muy pesado, entonces no me deja enviar, ni siquiera por correo electrónico lo deja enviar. Entonces, pero sí se puede crear ¿para qué? Para enviar los links de los videos de las tutorías, ¿sí? Sin embargo, igual aquí también yo lo voy a subir. O sea, ese link del YouTube lo voy a subir acá y así mismo pues también lo voy a subir a ese video de la tutoría, lo voy a subir acá, lo voy a subir allá y si creamos el grupo de WhatsApp, entonces, pero si quieren, espérenme, ¿voy a qué? Porque es que yo tengo, pues es que precisamente por lo que se empezó a crear los grupos de WhatsApp con los estudiantes de la universidad, entonces yo les comparto el número, yo se los envío como un mensajito para que ustedes puedan crear el grupo, ¿les parece? profe, o sea que los ejercicios que hay que realizar ahorita se envían al producto 1. Son los del producto 1, sí señora. Sí señora. Bueno, listo. Entonces ya vamos a dar por terminado porque ya son las 11 y tenemos ya que terminar desocupar la sala. Entonces, ya tan pronto tenga los links de los videos, se los comparto. Y entonces quedo pendiente para que nos encontremos el próximo jueves. ¿Listo? Entonces, bonita mañana. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. pues. Gracias, Chao. profe, Chao, chao. profe. Listo, chao.